Audiolibro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, por el Dr. James Dobson. 8. La fe debe ser firme. Concluimos el capítulo anterior hablando de la necesidad que tenemos los cristianos de estar en una condición adecuada para la contienda. Esta analogía no es exagerada. Es interesante que el apóstol Pablo usó terminología militar para describir el servicio al que los cristianos hemos sido llamados. Él dijo en 2 de Timoteo 2, 3 y 4: Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. LBLA. Esto nos mueve a preguntarnos qué es lo que verdaderamente significan estos versículos, qué tiene que ver el entrenamiento de un soldado con la vida del creyente y qué es lo que quieren decir las palabras sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Todos hemos visto películas de John Wayne en las que las escenas de soldados combatiendo parecieran una aventura romántica en un parque. Hombres que han combatido en alguna guerra cuentan una historia muy diferente. La descripción más vívida de una batalla que he leído en mi vida fue hecha por Bruce Capton en sus excelentes libros sobre la Guerra Civil Norteamericana. Después de leer varios de esos libros, escribí la siguiente descripción de la vida militar en el siglo XIX. Y lo que los soldados tuvieron que sufrir durante la guerra entre los estados de la Unión Norteamericana. Mientras la lee, medite en la analogía hecha por el apóstol Pablo entre los buenos cristianos y los soldados acostumbrados a la guerra. Los ejércitos del Potomac y otros libros por Capton me ayudaron a obtener un conocimiento impresionante de la tenacidad de tanto los soldados yanquis como de los rebeldes. Sus vidas estuvieron llenas de privaciones y peligros que son difíciles de imaginar hoy en día. No era raro que las tropas hicieran una marcha forzada de 2 semanas, durante las cuales los comandantes amenazaban a los rezagados a punta de espada. A menudo los hacían pelear en una batalla terrible, solamente minutos después de haber llegado al frente. Trataban combates agotadores por días, mezclados con noches sin dormir a la intemperie, a veces en la lluvia o la nieve con temperaturas bajo cero. Durante la batalla comían un tipo de bizcocho duro y casi nada más. En ocasiones en las que tenían menos combates, podían agregar a su dieta carne de cerdo salada y café. Eso era todo. Como era de esperar, tenían el intestino desbaratado por causa de la diarrea, la disentería y otras enfermedades relacionadas con estas, que arrebasaban sus filas. El ejército de la Unión informó bajas de hasta 200,000 soldados debido a las enfermedades, que a menudo inutilizaban hasta 50% de ellos. Los soldados rebeldes sufrieron de igual manera. En esos días, la experiencia de combate era increíblemente violenta. Miles de hombres peleaban cuerpo a cuerpo y se mataban unos a otros como si fueran moscas. Después de una sangrienta batalla en particular, en 1862, 5,000 hombres quedaron muertos en una área de 2 kilómetros y 20,000 más fueron heridos. Un testigo dijo que se podía caminar sobre los cuerpos de los muertos por una distancia de más de 90 metros, sin poner los pies en la tierra ni siquiera una vez. Muchos de los heridos permanecieron donde habían caído, entre hombres y caballos muertos, durante 12 o 14 horas, mientras sus gemidos y sus sollozos resonaban por todo el campo. Hace poco, alguien me envió un proyectil de mosquete que había sido encontrado en un campo de batalla histórico. Me quedé sorprendido al ver cuán grande y pesado era aquel pedazo de plomo. No es de extrañarse que la mayoría de las veces tenían que amputarles miembros a los soldados que habían sido alcanzados por alguno de esos proyectiles. Desgarraban la carne y penetraban profundamente, despedazando los huesos de tal manera que era imposible repararlos. Por lo general, la cirugía era realizada sin usar anestesia, mientras cortaban a través de la carne y de los huesos con sierras y cuchillos que no estaban esterilizados. Después de cada batalla grande, era muy común el ver delante de la tienda de campaña del cirujano un montón enorme de piernas y brazos amputados. Se veía a los hombres regresando del campo de batalla en carretones, agarrándose los muñones sangrientos y sosteniéndolos hacia arriba para aliviar el dolor.
Entonces no existían los antibióticos y frecuentemente la gangrena ponía fin al trabajo que había comenzado una bala. Aunque es impresionante su disposición a soportar esas privaciones físicas, uno tiene que admirar también la firmeza emocional de esos soldados. Creían en la nobleza de la causa por la cual estaban peleando, tanto los de la Unión como los de la Confederación, y estaban dispuestos a dar sus vidas por ella. La mayoría de ellos creían que morirían en la guerra, pero eso no les importaba mucho. Por favor, comprenda que yo no veo una virtud absoluta en los hechos heroicos realizados en ese tiempo. En realidad, los hombres estaban demasiado dispuestos a arriesgar sus vidas por una guerra que comprendían muy poco. Pero hoy en día su dedicación y su sacrificio continúan siendo monumentos conmemorativos a todos los que lucharon en ella. Tal vez no existe un ejemplo mejor de esta dedicación a un principio noble y al honor que el que vemos en una carta escrita por el comandante Sullivan Ballow del Ejército de la Unión. Él escribió esa carta a su esposa Sarah una semana antes de la batalla de Bull Run, que ocurrió el 14 de julio de 1861. Ellos habían estado casados por solamente 6 años. Estas emocionantes palabras aún me llegan hasta lo más profundo de mi alma. La carta dice así: Querida Sarah, todo parece indicar que vamos a ponernos en marcha dentro de unos pocos días, tal vez mañana. Por miedo de no poder volver a escribirte, me siento obligado a escribirte unas líneas que puedas tener delante de tus ojos cuando yo ya no esté aquí. No tengo ninguna duda ni falta de confianza en cuanto a la causa a favor de la cual estoy combatiendo, y mi valor no ha disminuido ni me ha fallado. Sé cómo la civilización norteamericana se inclina ahora hacia el triunfo del gobierno, y cuán grande es la deuda que tenemos con los que partieron antes que nosotros por medio del derramamiento de su sangre y el sufrimiento de la revolución. Y yo estoy dispuesto, totalmente dispuesto, a renunciar a todos los gozos de esta vida con el fin de mantener este gobierno y pagar esa deuda. Sarah, mi amor por ti es imperecedero. Parece atarme con poderosos lazos que solamente el Omnipotente puede romper. Y sin embargo, mi amor por nuestra patria viene sobre mí como un fuerte viento que me lleva irresistiblemente encadenado al campo de batalla. Los recuerdos de todos los momentos felices que pasamos juntos inundan mi mente y mi corazón. Y me siento profundamente agradecido a Dios y a ti por haberlos disfrutado por tanto tiempo, y qué difícil es para mí el renunciar a volver a tener momentos como esos y reducir a cenizas la esperanza de años futuros, cuando, de haberlo querido Dios, habríamos podido vivir juntos, amándonos y viendo a nuestros hijos crecer hasta llegar a ser hombres de bien. Si no regresara con vida, mi querida Sarah, jamás olvides cuánto te quise, ni que al exhalar mi último suspiro en el campo de batalla, lo hice susurrando tu nombre. Perdóname mis muchas faltas y el dolor que te causé en muchas ocasiones. Cuán desconsiderado, cuán tonto he sido algunas veces. Pero, oh, Sarah, si los muertos pueden regresar a esta tierra y estar cerca de sus seres queridos sin ser vistos, siempre estaré contigo en el día más claro y en la noche más oscura. Siempre, siempre. Y si una suave brisa acariciara tu mejilla, será mi aliento. O si el aire fresco refrescara tu palpitante sien, será mi espíritu pasando por tu lado. Sarah, no llores como si estuviera muerto. Piensa que me he ido y espérame, porque volveremos a encontrarnos. Sullivan. El comandante Ballow murió una semana después en la primera batalla de Bull Run. ¿No se pregunta usted, como me pregunto yo, si realmente él pronunció el nombre de Sarah mientras se encontraba agonizando en el campo de batalla? Sin duda alguna, ella sufrió el más profundo de los dolores como consecuencia de esa terrible guerra. Nos estará llamando el apóstol Pablo en el capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo a llevar esta clase de vida de dedicación y sacrificio. Creo que así es. Sin embargo, este concepto casi parece irrazonable en estos tiempos de derechos individuales y de realización de nuestros más íntimos deseos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pensamos en nosotros mismos como soldados del ejército del Señor altamente disciplinados? Hace años, ese era un tema muy conocido. Firmes y adelante era uno de los himnos favoritos de la iglesia. En él se proclamaba que los cristianos éramos huestes de la fe y que estábamos yendo firmes y adelante, sin temor alguno. También cantábamos:
Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado hay la bandera en nombre de Jesús. Asimismo decíamos, atrévete a como Daniel ser, atrévete a tú solo combatir, atrévete a un propósito firme tener, atrévete a los demás decir. Esa era la manera en que los cristianos veíamos nuestra responsabilidad en esos días. Bueno, hemos llegado lejos. Ahora ponemos nuestro énfasis en apropiarnos del poder de Dios para lograr una vida más exitosa y próspera. Parece que hemos perdido algo en el camino. Uno de los cantos populares de hoy en día presenta la siguiente idea feliz. Algo bueno hoy sucederá, hoy sucederá, hoy sucederá. Algo bueno hoy sucederá, Jesús de Nazaret por aquí pasará. No me agradan en absoluto las palabras de ese cantito bien intencionado, porque están basadas en una teología equivocada. Comprendo cómo se deben interpretar esas palabras, pero las mismas dan a entender que el cristianismo le garantiza a la persona solo cosas buenas, y eso no es cierto. Seamos sinceros, según la interpretación del mundo, algo terrible podría ocurrirle a usted hoy. Los cristianos se enferman y mueren, como les sucede a todo el mundo, pierden sus empleos como las demás personas, y también tienen problemas dentales. Sus hijos se enferman y sufren accidentes automovilísticos. Creer lo contrario es una trampa de la cual muchos nuevos creyentes y algunos ya viejos jamás escapan. Existe una razón por la que los grandes himnos de la iglesia han perdurado, en algunos casos por cientos de años. No están basados en palabras que nos hacen sentir bien, sino en firmes verdades teológicas. Uno de mis favoritos, relacionado con el tema que estamos considerando, tiene como título, Jesús, he tomado mi cruz. Las palabras fueron escritas por Henry F. Light en 1824 y la música fue arreglada por una composición de Mozart. Asimile profundamente, si quiere, la verdad contenida en estas increíbles palabras. Jesús, he tomado mi cruz, todo lo he dejado por seguirte a ti. Desnudo, pobre, despreciado, abandonado, de ahora en adelante tú serás todo para mí. Perecerá toda ambición egoísta, todo lo que he buscado y esperado y conocido. Sin embargo, cuán próspera es mi condición. Dios y el cielo aún son míos. Váyanse la fama y las riquezas terrenales. Vengan el desastre, el desprecio y el dolor. En tu servicio el dolor es placer. La pérdida es ganancia con tu favor. Te he llamado, Abba Padre. Mi corazón está firme en ti. Las tempestades podrán rugir y los cielos nublarse, pero todo cooperará para mi bien. Este mensaje es un poco diferente del que nos dice, algo bueno hoy sucederá, y tal vez sea desagradable para un mundo moderno, pero está totalmente de acuerdo con la Biblia. Y usted puede poner los cimientos de una fe firme como una roca con él. Con este mensaje, usted puede hacerle frente a cualquier experiencia que tenga en esta vida, aunque lo que Dios haga no tenga ningún sentido. Le sostendrá aunque usted ande en valle de sombra de muerte, porque usted no necesitará temer mal alguno. La vida no podrá volver a sorprenderle, jamás. Usted le ha entregado todo al Señor sin importar si comprende las circunstancias o no. Él se convierte en el que lo posee todo, incluyéndolo a usted, y en el que puede quitarle todo a usted. Con este concepto bíblico y con una fe firme, bien fortificada, el temible ¿por qué? Pierde su significado alarmante. ¿Qué importancia tiene? Se convierte en una pregunta mejor. Usted no tiene la responsabilidad de explicar lo que Dios está haciendo en su vida. Él no ha provisto suficiente información para que lo comprenda. En cambio, se le pide que se suelte y deje que Dios sea Dios. Ahí es donde se encuentra el secreto de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es posible que esta no sea la interpretación teológica que el lector quería oír, especialmente aquel que ha llorado hasta que no le han quedado más lágrimas para derramar. Si usted es esa persona, espero que comprenda que no ha sido mi intención el quitar la importancia a su pérdida. Se me parte el corazón al pensar en las personas que han experimentado un sufrimiento profundo. La semana pasada recibí una carta escrita por un padre cuya hija murió en un accidente automovilístico que ocurrió hace aproximadamente 18 meses. Me escribió para decirme cuán profundamente él y su esposa sienten aún el dolor.
dolor que muy pocos de sus hermanos en la fe parecen comprender. Mientras leía sus palabras y pensé en mi hija, que solamente tiene unos pocos años más de edad, me sentí afligido junto con este padre angustiado. La vida puede ser increíblemente cruel con alguien que ha perdido un ser querido. Tal persona necesita la amistad amorosa y las oraciones de un hermano o una hermana en Cristo, que sencillamente esté a su lado para decirle: me importa lo que te ha sucedido, pero lo más importante de todo es que él necesita saber que también le importa a Dios. Estoy convencido de que el corazón de Dios es atraído hacia aquellos que se agarran firmemente de su fe en los momentos de desesperación. Con cuánta ternura Él debe mirar a los que han perdido a un querido hijo o hija. ¿Cómo se compadece Él de los que padecen de deformidades y enfermedades físicas permanentes? Esta identificación del Señor con las aflicciones de la humanidad es uno de los temas principales de la Biblia. A menudo pienso en un joven que está en los primeros años de la adolescencia, al cual el doctor Tony Campolo describió en uno de sus mensajes. Este muchacho se llama Jerry y desde que nació ha padecido de parálisis cerebral. Jerry camina y habla con mucha dificultad. Sin embargo, fue a un campamento cristiano de verano donde el doctor Campolo era el orador principal. Desde el primer día era evidente que Jerry sería rechazado por los otros jóvenes, quienes inmediatamente se prepararon para establecer una jerarquía de poder social. Surgió un grupo de los populares, como siempre ocurre, compuesto mayormente de los muchachos bien parecidos y de las muchachas lindas. Eran demasiado sofisticados y egoístas para perder el tiempo con un inválido, con un perdedor como Jerry. También trataban mal a los demás, marginados, los jóvenes cuyos sentimientos habían sido heridos por otros y los que carecían de confianza en sí mismos. Esos muchachos no tenían ninguna oportunidad de ser parte del grupo. Toda la semana, el doctor Campolo observó cómo Jerry luchaba tratando de encontrar su lugar entre los demás. Presenció escenas que eran verdaderamente crueles. Los muchachos populares se burlaban de su manera de caminar y hablar, imitaban su forma dificultosa de hablar, diciendo: ¡ah! ¿Qué hora es la clase de trabajos? Maules. Entonces se reían histéricamente como si Jerry fuera sordo. En otras ocasiones huían de él como de la peste. El doctor Campolo dijo que nunca había odiado a nadie, pero que en esos momentos estuvo muy cerca de hacerlo. Al ver lo que esos adolescentes insensibles y crueles estaban haciéndole al espíritu de alguien que ya había sufrido más de la cuenta, la última mañana de las reuniones en el campamento de verano, se llevó a cabo un servicio durante el cual se invitó a los alumnos a que dieran su testimonio acerca de lo que Jesucristo había significado para ellos. Uno a uno, los más destacados fueron al micrófono: los atletas, las muchachas que dirigían los vitores en los juegos deportivos y los muchachos populares. Todos dijeron sus pequeños discursos estereotipados, pero no hubo ningún poder en sus testimonios. Sus palabras eran vanas. Entonces, mientras el doctor Campolo estaba sentado en la plataforma, se quedó sorprendido al ver que Jerry venía caminando por el pasillo desde la parte de atrás del auditorio. Los otros alumnos lo vieron y también comenzaron a murmurar y a señalar con el dedo. Entonces se oyeron unas cuantas risitas a lo largo de toda la muchedumbre. Jerry se acercó a la plataforma caminando muy lentamente y después comenzó a subir los 3 escalones que había en uno de los lados, con mucho cuidado y dificultad. Finalmente llegó hasta el micrófono. Por un momento se quedó allí de pie mirando a sus compañeros y entonces dijo con mucho esfuerzo: yo amo a Jesús y él me ama a mí. Después se dio vuelta para comenzar su largo viaje de regreso a su asiento. Campolo dijo que el sencillo testimonio de Jerry sacudió a aquella muchedumbre de adolescentes como una bomba. Su expresión de amor a Dios, a pesar de su incapacidad física y del ridículo que había sido objeto, reveló el pecado y el egoísmo en la vida de ellos. Todos empezaron a caminar por los pasillos
y yéndose a un lugar de oración en la parte del frente, el Señor había usado al vocero menos capacitado de entre todos aquellos adolescentes para llevar a cabo su propósito. ¿Por qué? Porque Jerry era lo suficientemente firme como para ser su instrumento. ¿Cuán firme es la fe de usted y la mía? ¿Le permitiremos al Señor que use nuestras debilidades, nuestra incapacidad, nuestra decepción, nuestra insuficiencia para llevar a cabo sus propósitos? ¿Adoraremos y serviremos usted y yo como Jerry a este maestro? Aún en medio del sufrimiento, hemos dejado lugar para la frustración y la imperfección entre nuestras expectativas como seguidores de Jesús. ¿Tiene algo que decirnos la palabra de Dios acerca de cómo llevamos nuestras vidas y las cosas que nos hacen quejar? Desde luego que sí. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia habla específicamente de este asunto de la firmeza, y concluiremos con esta poderosa idea. Los versículos se encuentran en una carta a los Filipenses, que fue escrita por el apóstol Pablo desde Roma, donde se encontraba preso, y luego posiblemente fue ejecutado por hablar a otros de su fe en Jesucristo. Pablo tenía todo el derecho de sentirse muy angustiado en esos momentos. Lo que le había ocurrido no era justo. En distintas ocasiones, recientemente, había sido azotado públicamente, se había visto careciendo de ropa y de alimentos adecuados, y una vez lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Podía haberse quejado amargamente de que el Señor lo había llamado a realizar una tarea tan difícil y luego prácticamente lo había abandonado. Ciertamente, el temible por qué pudo haber estado en su boca, pero no era en eso en lo que Pablo estaba pensando. Él escribió lo siguiente a los creyentes en Filipo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7. Luego el apóstol Pablo habló directamente del asunto de las expectativas. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:12-13. El secreto de Pablo para estar contento surge de un principio universal de la naturaleza humana. Consiste en confiar en Dios a pesar de las circunstancias y no esperar demasiada perfección en esta vida. Viene un día mejor para aquellos cuya fuente de satisfacción es Jesucristo. La paga del pecado. Hasta ahora hemos hablado de las ocasiones cuando las aflicciones y las dificultades vienen a nuestras vidas sin que haya una razón evidente para que eso ocurra. Los accidentes, la muerte, las enfermedades, los terremotos, los fuegos, la violencia, etc., guían a los sobrevivientes a preguntarse, ¿qué hicimos para merecer esto? A menudo, su incapacidad para relacionar estas inexplicables obras de Dios con su propia mala conducta produce la sensación de que Dios les ha traicionado y les ha hecho víctimas. Todo parece ser injusto. Sin embargo, existe otra fuente de dolor y sufrimiento en nuestras vidas que debemos considerar. Fue descrita por el Dr. Karl Menninger en su libro titulado Whatever Became of Sin, ¿qué ha sido del pecado? Él escribió acerca del concepto de la desobediencia a Dios, que casi ha sido olvidado. Y como este determina nuestro bienestar, en realidad muchas de las aflicciones por las que frecuentemente se le echa la culpa a Dios son resultado del pecado. No estoy hablando de la maldición del pecado de Adán, sino del comportamiento específicamente pecaminoso que hace estragos entre los seres humanos. La Biblia nos dice claramente que existe una relación directa entre la desobediencia a Dios y la muerte. Santiago describe este vínculo de la siguiente manera: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido,
da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14, 15. Todo pecado posee esa característica mortal. No es que Dios está sentado en el cielo y decide maltratar a los que cometen errores. Pero Él prohíbe ciertas maneras de comportarse porque sabe que finalmente destruirán a sus víctimas. No es Dios el que conduce a la muerte a la persona, sino el pecado. Y el pecado se convierte en un cáncer que consume a aquellos que se entregan a él. El apóstol Pablo usó las siguientes palabras para describir la naturaleza maligna del pecado en su propia vida y el maravilloso remedio que está en la disposición del creyente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, que ha sido hecho por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 24, 25. Que es el cuerpo de muerte al que se refirió Pablo. Este término describía un horrible método de ejecución que era usado por los romanos en esos días. Ataban un cadáver a la persona condenada de tal manera que no podía librarse de él. Entonces la carne podrida del cuerpo muerto comenzaba a corromper el cuerpo del prisionero. Inevitablemente, enfermedades e infecciones terribles producían una muerte lenta y dolorosa. Esto, según dijo Pablo, es lo que el pecado le hace a una persona que no ha nacido de nuevo. Se une a su víctima y contamina todo lo que toca. Sin la sangre de Jesucristo, que limpia de todo pecado, todos estamos irremediablemente condenados por esta plaga de maldad. Esta relación entre el pecado y la muerte tiene que ver no solamente con las personas, sino también con las naciones. Durante el siglo XVIII, por ejemplo, los dueños de las plantaciones norteamericanas y los hombres de negocios se entregaron a la práctica de la esclavitud como un medio de obtener mano de obra barata y conveniente. Sin duda, desde el comienzo ellos sabían que ese era un negocio lleno de maldad. Los traficantes de esclavos secuestraban a los pacíficos aldeanos africanos y los transportaban encadenados. Los encerraban tan apretadamente en barcos sucios y plagados de enfermedades que hasta 50% de ellos morían en el viaje hasta este país. Cada una de esas muertes era un asesinato. Sin embargo, había un mercado norteamericano que estaba dispuesto a negociar con los sobrevivientes. Los compraban y los vendían como si fueran animales, sin respetar en absoluto la integridad familiar. Les quitaban sus hijos a los padres y separaban a los maridos de sus mujeres. Algunos eran golpeados, otros eran violados y a muchos los mataban trabajando. Era un sistema totalmente censurable y, sin embargo, practicado por una sociedad que profesaba temer a Dios. Las semillas de la destrucción habían sido sembradas. Cuando el pecado es consumado, según dice Santiago, engendra la muerte. Desgraciadamente, el terrible pecado de la esclavitud fue consumado en 1860, cuando contribuyó a una guerra civil vergonzosa y devastadora. Muy pronto, toda una nación se vio cubierta de su propia sangre. Más norteamericanos murieron en esa lucha que en todos los demás conflictos juntos, incluyendo la Revolución. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la de Vietnam y cada escaramuza que ha ocurrido entre estos conflictos. En realidad, 600,000 esposos, padres e hijos pagaron el precio supremo por la locura de la codicia y la explotación de una nación. Y ahora vamos en la misma dirección otra vez. Casi 30 millones de bebés que todavía no habían nacido han sido asesinados desde que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó su vil decisión sobre el caso de Roe contra Wade en 1973. Esa cantidad de muertes representa más de 10% de la población de los Estados Unidos y está aumentando unos 4.110 por día. Tal derramamiento de sangre y matanza que ahora está ocurriendo en el mundo entero no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y sin embargo, solo estamos viendo el principio. Que nadie me diga que este crimen contra la humanidad va a quedarse sin castigo. Esos pequeños seres humanos que no han podido hablar claman al Todopoderoso desde los incineradores y los montones de basura donde los han tirado.
Algún día, este holocausto de personas que aún no habían nacido traerá la muerte y la destrucción sobre esta nación. Solo espere y lo verá. Esto es parte de la naturaleza del universo. Inevitablemente, el pecado destruye a la nación que lo practica. Lea las palabras que el Señor dijo a los hijos de Israel hace casi 4000 años. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Lamentablemente, Estados Unidos ha escogido la muerte y las consecuencias serán catastróficas. Permítame mencionar otro ejemplo. Durante miles de años ha existido la opinión general de que las relaciones sexuales antes de casarse y fuera del matrimonio son peligrosas. Los que quebrantan las reglas se ponían en peligro de contraer sífilis y gonorrea, así como de tener un embarazo no deseado y ser objeto del rechazo de la sociedad. Las mujeres, aún más que los hombres, comprendían los peligros de la promiscuidad sexual y trataban de protegerse de ella. Por supuesto, habían excepciones, pero por lo general, la cultura reconocía y apoyaba las normas cristianas de moralidad, y podemos estar seguros de que esos principios eran defendidos ardientemente para beneficio de los adolescentes. En el año 1956, los sugestivos movimientos de cadera de Elvis Presley en la escena, que de acuerdo con las normas de hoy en día eran inofensivos, produjeron un vendaval de protestas de parte de los padres. Ellos comprendían hacia dónde conduciría ese camino. Esta dedicación a la castidad antes de casarse y a la fidelidad en el matrimonio fue ampliamente apoyada en nuestra sociedad desde 1620 hasta 1967. Entonces, de repente, la lealtad a la norma bíblica se desintegró. Se ha dicho que nunca antes en la historia de la humanidad una cultura había rechazado su principal sistema de valores morales más rápidamente de lo que sucedió durante los últimos años de la década de los 60. La promiscuidad sexual llegó a conocerse como la nueva moralidad, que realmente no era ni nueva ni moral, pero era divertida, y casi se convirtió en el motivo principal de la vida. En realidad, los jóvenes de esos tiempos desafiaron de una manera sorprendente todas las costumbres y las tradiciones, y han pagado un tremendo precio por ello. Lo trágico acerca de esto fue que la iglesia protestante no se opuso firmemente al repentino desmoronamiento de la moralidad sexual, que ocurrió hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70. En un momento en el que los cristianos deberían haberse puesto en pie para defender la moralidad bíblica, muchas denominaciones tenían dudas acerca de su realidad. Un gran debate interno acerca de si las antiguas prohibiciones aún eran razonables o no estaba haciendo estragos. En un artículo titulado El Nuevo Mandamiento, no lo hagas, quizás, publicado en la revista Time, se hizo un reportaje sobre ese periodo de la historia de la iglesia, en el cual decía lo siguiente. En el monte Sinaí, Dios fue muy claro. Él dijo, no cometerás adulterio. Tradicionalmente, la mayoría de los cristianos devotos han interpretado que ese mandamiento abarca todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Jesús incluso condenó los pensamientos lujuriosos, diciendo que el hombre que se complacía en ellos ya había cometido adulterio en su corazón. Pero en estos últimos años, bajo la presión de cambios ocurridos en el comportamiento sexual y de teólogos liberales, de mala gana las iglesias se han enfrentado con el problema de una nueva moralidad, que pone en duda que cualquier pecado, incluyendo el adulterio u otras actividades sexuales fuera del matrimonio, sea malo en todas las circunstancias. Este movimiento comenzó en la década de los 60, con un grupo de escritores que apoyaron la ética según el contexto o la situación. De acuerdo con la definición hecha en un libro muy leído, escrito por el episcopal Joseph Pletcher, la ética según la situación dice que siempre hay circunstancias en las que los principios absolutos de comportamiento fallan. La única manera razonable de poner a prueba la ética, según este argumento, es lo que el amor de Dios exige en cada situación en particular. El artículo continuó describiendo 4 de las principales denominaciones en las que se estaban realizando esfuerzos para liberalizar las normas de conducta sexual de sus miembros. Cada una de las denominaciones había recibido informes de prestigiosos comités internos en los que se pedía que se hiciera una nueva definición de la conducta inmoral.
una de las iglesias más grandes, consideró una resolución que, de ser aprobada, toleraría específicamente las relaciones sexuales entre personas solteras, los homosexuales y las personas que estuvieran practicando otros estilos de relaciones interpersonales. Otra examinó un informe que indicaba que tener relaciones sexuales antes de casarse no es intrínsecamente malo, a menos que una de las personas quiera aprovecharse egoístamente de la otra. También otra estaba considerando una escala variable de relaciones sexuales permitidas fuera del matrimonio, adaptada a la permanencia, profundidad y madurez de la relación. También este informe describió circunstancias excepcionales en las que el adulterio podría estar justificado. La cuarta denominación había recibido una declaración escrita por 6 directores de educación cristiana, quienes sostenían que las relaciones sexuales son morales si la pareja está mutuamente comprometida al desarrollo de la personalidad de cada uno, omitiendo el matrimonio como un requisito. El artículo de la revista Time concluyó diciendo: en contra del concepto tradicional de que Dios quiere que los seres humanos se sometan al plan diseñado por Él, la nueva moralidad establece su punto de vista en la idea de que Dios preferiría que las personas tomen sus propias decisiones responsables. ¿Qué tergiversación de la norma bíblica? En ningún lugar de la Biblia, ni siquiera una vez en sus 66 libros, hay la más pequeña señal de que Dios quiera que nosotros hagamos nuestras propias reglas. Sin embargo, esa fue la tendencia de esos tiempos. Ahora, más de 2 décadas después, encontramos que las ideas radicales que fueron introducidas en 1971 son muy aceptadas en la sociedad. La antigua moralidad ha sido gravemente debilitada y en su lugar ha surgido una norma de comportamiento más libre de cohibiciones. Algunas iglesias han aprobado el estilo de vida homosexual y en unos pocos casos la ordenación de ministros homosexuales y de lesbianas. Los adolescentes, incluso miembros de iglesias conservadoras, están un poco menos activos sexualmente que los que no asisten a ninguna iglesia. Los Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales se han librado de las cadenas del legalismo. Ha llegado un nuevo día, pero antes que nuestra celebración llegue a su punto culminante, parece conveniente que preguntemos cómo ha funcionado la nueva moralidad hasta estos momentos. ¿Cuáles han sido las consecuencias del revisionismo que fue discutido tan vigorosamente a principios de la década de los 70? Bueno, usted conoce la respuesta a esa pregunta. El cáncer del pecado se ha consumado y está produciendo una asombrosa cosecha de muerte. Leamos las estadísticas y oremos juntos. 1 millón de norteamericanos están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana y 110 millones en todo el mundo. Finalmente, cada una de estas infelices personas morirán de SIDA, a no ser que se encuentre una cura, lo cual no parece muy probable. 1 millón de nuevos casos de enfermedad inflamatoria de la pelvis ocurren todos los años. Cada año hay 1,3 millones de nuevos casos de gonorrea. Se han desarrollado nuevos tipos de gonorrea que son resistentes a la penicilina. La sífilis ha alcanzado su nivel más alto en 40 años, con 134,000 nuevas infecciones por año. Anualmente ocurren 500,000 nuevos casos de herpes. Se estima que 16,4% de la población de los Estados Unidos de las edades entre 15 y 74 años están infectados, llegando a total de más de 25 millones de norteamericanos. Entre ciertos grupos, el índice de infección es tan alto como 60%. De todas las enfermedades transmitidas sexualmente, no es el SIDA la que produce más muertes entre las mujeres como se creía generalmente. Es el virus de papiloma humano, que puede causar cáncer de cuello del útero. Cada año 6,000 mujeres mueren de esta enfermedad en los Estados Unidos. 24 millones de mujeres norteamericanas están infectadas con este virus. 1,5 millones de niños no nacidos son abortados todos los años. Hasta 20% de las novias están embarazadas cuando llegan ante el altar. El índice de divorcios en los Estados Unidos es el más alto del mundo civilizado. Somos una nación de gente enferma, con familias débiles y fracasadas. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos informaron recientemente que 43 millones de ciudadanos, cerca de 1 de cada 5, están infectados con alguno de los virus que se transmiten sexualmente y que no son curables. Algunas personas morirán a causa de ello, otras sufrirán por el resto de sus vidas. ¿Puede dudar alguien que la liberación sexual ha sido un desastre social, espiritual y fisiológico? Se debió prever que así ocurriría. La humanidad ha tratado de pecar impunemente desde que la serpiente tentó a Eva en el jardín de Edén. Le dijo a ella:
no moriréis. Satanás le engañó y el engaño continúa hasta el día de hoy. Instructores de educación sexual y grupos organizados de planificación familiar insisten en decirles a nuestros hijos que pueden salirse con la suya si usan condones. Lamentablemente, el gobierno de los Estados Unidos ha gastado $2,000 millones con el fin de promover la idea de que tener relaciones sexuales antes de casarse está bien para todos los que lo hacen de manera correcta. Pero su programa ha fracasado rotundamente. ¿Por qué? Porque el fundamento moral del universo es una expresión de la naturaleza de Dios y todo es gobernado por esta. Los que tratan de pecar sin sufrir las consecuencias están destinados a experimentar un terrible desengaño. A veces les pregunto a las personas si pueden recordar qué fue lo primero que Dios creó. Y ellas tratan de recordar si en el capítulo 1 de Génesis dice que primero creó la luz, el firmamento o los cielos. Ninguna de estas respuestas es correcta. En el capítulo 8 de Proverbios encontraremos que la creación del universo físico fue precedida por otro acontecimiento. En este pasaje, el sistema de valores de Dios, su sabiduría, habla en la primera persona. Leámoslo juntos. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había un hecho del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8, 22 al 36. ¡Qué declaración tan evidente de la naturaleza divina! El fundamento moral del universo no fue algo que se le ocurrió a Dios después de que había creado a los seres humanos. Al Señor no se le ocurrieron los 10 mandamientos después de que vio la desobediencia de los hijos de Israel en el desierto. No, el significado de bien y del mal surgió del carácter de Dios y siempre ha existido. Indudablemente precedió la obra de la creación descrita en el capítulo 1 de Génesis. ¿Qué significa esto para usted y para mí? Es un ejemplo de la autoridad que está detrás de las leyes morales que encontramos en la Biblia. Realmente son más importantes que las leyes físicas. El hecho es que un día el universo físico llegará a su fin y será reemplazado, pero la naturaleza moral de Dios es eterna. Todos los que se le oponen aman la muerte. Ahora bien, ¿por qué he dado esta explicación al estar considerando la intervención de Dios en nuestras vidas? Porque yo creo que nosotros somos responsables de muchas de las pruebas y las tribulaciones que se nos presentan en el camino. Algunas son consecuencia directa del pecado, como hemos visto.
En otros casos, el dolor que experimentamos es resultado de decisiones imprudentes. Es increíble cómo nos metemos en problemas porque actuamos de una manera tonta e irresponsable. Cuando pensamos en el montón de tonterías que los seres humanos hacemos, podemos comprender por qué el autor Mark Twain dijo en una ocasión: a veces parece que es una lástima que a Noé y a su familia no se les fuera el barco. Me acuerdo de un viaje de pesca en alta mar en el cual llevé conmigo a mi hijo Ryan cuando él tenía 10 años de edad. El capitán del barco localizó un banco de albacora que hizo que 25 aficionados a la pesca nos pusiéramos frenéticos. Comenzamos a sacar los peces como locos. Yo estaba tan entusiasmado con el atún que había sacado que no me di cuenta de lo que mi hijo, falto de experiencia, estaba haciendo. Entonces miré hacia abajo para verlo y vi que tenía todo el hilo de pescar enredado de tal manera que estoy seguro de que había batido todos los récords. Todavía no puedo imaginarme cómo mi hijo pudo enredar tan completamente un carrete de hilo de pescar que había estado perfectamente enrollado. Era un caso perdido. Ni siquiera Houdini habría podido desenredarlo. Tuve que cortar y tirar a la basura unos 137 metros de lo que Ryan llamó cuerda para poder sacarlo del problema en el que se había metido. Su hilo de pescar enredado y lleno de nudos es un símbolo de lo que muchos de nosotros hacemos con nuestras vidas. Bebemos demasiado, nos ponemos a apostar compulsivamente en juegos de azar o permitimos que la pornografía se apodere de nuestras mentes. Manejamos nuestros autos demasiado rápido y trabajamos como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Desafiamos a nuestro jefe de una manera irrespetuosa y luego reventamos de ira cuando él responde atacándonos. Gastamos el dinero que no tenemos y que no podríamos devolver jamás. Nos quejamos y peleamos continuamente en el hogar y llenamos de tristeza nuestras vidas y las de nuestros familiares. No solo los metemos en problemas sin querer hacerlo, sino que nos ponemos a buscarlos. Quebrantamos la ley de Dios y después creemos sinceramente que nos hemos librado de las consecuencias. Entonces, cuando recibimos la paga de estos pecados e imprudencia, miramos hacia el cielo sorprendidos y preguntamos a gritos: ¿por qué tenía que ocurrirme esto a mí? La verdad es que estamos sufriendo las consecuencias naturales de un comportamiento peligroso que está garantizado que nos causará dolor. Por supuesto, no es mi intención el dar a entender que todas las enfermedades físicas son resultados del pecado. Y en el capítulo 5 ya hablamos de esa trampa. Sin embargo, existen situaciones en las que la relación es innegable. Pienso en enfermedades que surgen como consecuencia de los abusos que cometemos contra nuestros cuerpos, tales como el cáncer de pulmón, que es resultado de fumar, o la cirrosis causada por el alcoholismo, o enfermedades mentales provocadas por el uso de narcóticos. Estas son heridas que nos causamos a nosotros mismos. Un ejemplo más pertinente hoy en día es el fenómeno relacionado con el virus de inmunodeficiencia humana. A menudo se hace la siguiente pregunta: ¿ha enviado Dios la epidemia del SIDA como castigo del comportamiento homosexual? Creo firmemente que la respuesta correcta es no. Muchas víctimas inocentes, incluyendo bebés recién nacidos, están padeciendo esta enfermedad y muriendo por causa de ella. Si fuera una maldición de Dios, se manifestaría de una manera más específica sobre las personas responsables. Sin embargo, la infección del virus de inmunodeficiencia humana se transmite por medio de la actividad homosexual, el uso de drogas y la promiscuidad sexual. Así que el comportamiento pecaminoso ha contribuido a crear la epidemia que ahora amenaza a todos los seres humanos. Piense en esto de la siguiente manera.
Si yo escojo tirarme desde un edificio de 10 pisos, moriré cuando mi cuerpo choque con el suelo. Es inevitable. Pero la fuerza de gravedad no fue diseñada por Dios para castigar mi mala conducta. Él estableció leyes físicas que no podemos quebrantar sin que corramos un gran riesgo. Lo mismo ocurre con sus leyes morales. Son tan reales y fáciles de predecir como los principios que gobiernan el universo físico. Por eso, Él sabía, y nosotros deberíamos haberlo sabido, que con el comienzo de la revolución sexual en 1967, este día de enfermedades y de promiscuidad sexual habría de llegar. Aquí está, y lo que hagamos con nuestra situación determinará cuánto sufriremos nosotros y nuestros hijos en el futuro. Tal vez una última historia nos ayude a terminar de hablar de este tema y a mostrar claramente hacia dónde creo que estamos yendo en esta lucha entre el bien y el mal. Se cuenta acerca de un misionero en el África, quien una tarde, ya casi al anochecer, regresó a su cabaña. Cuando entraba por la puerta principal, se vio frente a una enorme serpiente pitón que estaba en el suelo. Corrió apresuradamente hasta su camión y sacó de él una pistola calibre 25. Lamentablemente, solo tenía una bala. Apuntando con mucho cuidado, el misionero disparó esa única bala a la cabeza del reptil. La serpiente fue herida mortalmente, pero no murió en el momento. Con furia comenzó a retorcerse y a dar golpes contra el suelo. El misionero retrocedió hasta el jardín delantero y desde allí podía oír el ruido de los muebles y las lámparas siendo rotos. Por fin, todo se tranquilizó y cautelosamente volvió a entrar. La serpiente estaba muerta, pero todo el interior de su cabaña estaba hecho pedazos. En sus últimos momentos, antes de morir, aquel enorme pitón había descargado todo su poder y su ira sobre todo lo que tenía a la vista. Después, el misionero desarrolló una analogía entre el pitón y la gran serpiente llamada Satanás. Nuestro adversario ha sido mortalmente herido por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Génesis 3:15, el Señor dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Así que, los días de Satanás están contados, y él lo sabe. En un último esfuerzo desesperado para frustrar los planes de Dios y engañar a su pueblo, Satanás está descargando toda su furia sobre nosotros. Él está fomentando el odio, el engaño y la agresión en donde quiera que los intereses humanos chocan. Sobre todo, desprecian la institución de la familia, que es un símbolo de la relación entre Jesucristo y su iglesia. ¿Cómo podemos sobrevivir en un ambiente tan peligroso? ¿Cómo podemos hacerle frente a la furia de Satanás en sus últimos días? La verdad es que no podríamos enfrentarnos con él en nuestras propias fuerzas. Pero preste atención a lo que Jesús dijo acerca de sus seguidores. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Juan 10:27-28. El apóstol Pablo confirmó que no es necesario que el pecado tenga poder sobre nosotros. Él escribió: «Así que, ahora que Dios nos ha declarado rectos por haber creído sus promesas, podemos disfrutar de una verdadera paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Porque, en vista de nuestra fe, Él nos ha situado en la posición altamente privilegiada que ocupamos, donde, confiada y gozosamente, esperamos alcanzar a ser lo que Dios quiere que seamos». Romanos 5:1, la Biblia al día. Estas son noticias muy importantes para todos los que están cansados y cargados por las presiones y tensiones de la vida. Todo se reduce a este simple concepto: Dios no está contra nosotros por causa de nuestros pecados. Él está a favor nuestro en contra de nuestros pecados, y eso hace un mundo de diferencia.